Bienvenidos hermanos a la lectura de la palabra del día de hoy, 4 de febrero 2026. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del segundo libro de Samuel, 24 versículos del 2 y 9 al 17. En aquellos días, el rey David ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él: Id por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, a hacer el censo de la población, para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 500,000. Pero, después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor: He cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque ha hecho una locura. Antes que David se levantase por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor. Vete a decir a David: así dice el Señor, te propongo 3 castigos, elige uno y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó: ¿qué castigo escoges? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo, o 3 días de peste en tu territorio. ¿Qué le respondo al Señor que me ha enviado? David contestó: estoy en un gran apuro. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beerseba. Murieron 70,000 hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor: soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba asolando a la población: basta, detén tu mano. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Del Salmo 31 respondemos: perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Del Santo Evangelio según San Marcos 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús regresa a su pueblo acompañado de sus discípulos. Y este regreso tiene un peso espiritual enorme, porque no se trata solo de volver a un lugar geográfico, sino de entrar en el terreno más difícil, el de los que creen conocerlo. Hay lugares donde la fe florece con facilidad, porque la gente reconoce su necesidad. Pero hay otros donde la fe se vuelve dura, porque la familiaridad apaga el asombro.
Jesús vuelve a su tierra no con orgullo, sino con amor. Vuelve como quien ofrece luz a quienes lo vieron crecer, como quien se acerca con misericordia a quienes compartieron su historia. Sin embargo, el Evangelio nos muestra una realidad dolorosa. No siempre lo cercano se valora, y no siempre lo conocido se recibe con fe. Llega el sábado y Jesús enseña en la sinagoga. La multitud escucha, se asombra. Pero su asombro no se convierte en apertura. Se preguntan, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa? ¿Y esos milagros? Hasta aquí parecería admiración. Pero enseguida la admiración se vuelve juicio. No se dejan tocar por la luz de lo que oyen, sino que se encierran en lo que creen saber. Y entonces aparecen las frases que cierran el corazón. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿No conocemos a sus hermanos? ¿No viven aquí sus hermanas? Y dice el Evangelio, esto les resultaba escandaloso. Aquí se revela una de las barreras más peligrosas para la fe, la falta de disponibilidad interior. No es que no escuchen, es que no creen. No es que Jesús no tenga autoridad, es que ellos no están dispuestos a reconocerla. Porque para ellos, Jesús es demasiado cercano. Lo han visto en lo cotidiano, lo han visto en lo humano, y no logran aceptar que Dios se les manifieste en lo simple. Quieren a un Mesías grandioso, pero no aceptan que el Dios eterno se haya escondido en un carpintero. Quieren señales espectaculares, pero no reconocen el milagro de que Dios esté presente en su propia tierra. Esta escena nos confronta profundamente, porque ese escándalo no es solo de Nazaret, también puede vivir en nosotros. A veces Dios nos habla, nos corrige, nos llama, nos muestra caminos, y en lugar de abrirnos, nos cerramos porque no nos gusta la manera en que llega. Nos cuesta aceptar que Dios pueda hablarnos desde lo pequeño, desde lo cotidiano, desde lo que no parece impresionante. Nos cuesta aceptar que la gracia esté más cerca de lo que imaginamos. Y entonces el corazón empieza a decir, eso ya lo sé, eso no es para mí, yo ya conozco esto, no puede ser tan sencillo. Y así, sin darnos cuenta, nos volvemos incapaces de recibir. Jesús entonces pronuncia una frase llena de verdad y dolor. No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No es amargura, es realismo. Jesús reconoce que donde hay familiaridad sin fe, hay rechazo. Porque el corazón humano puede acostumbrarse tanto a lo sagrado, que termina tratándolo como algo común. Y cuando se pierde el asombro, se pierde la capacidad de creer. El Evangelio dice algo fuerte. No pudo hacer allí ningún milagro. Esto no significa que Jesús haya perdido su poder, sino que el corazón cerrado bloquea la gracia. Dios no obliga, Dios no invade. Dios ofrece, pero respeta. El milagro requiere una puerta abierta. La fe no es un requisito burocrático, es el espacio interior donde Dios puede actuar. Cuando el corazón se encierra en prejuicios, la gracia queda afuera. Por eso Jesús solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Donde había una rendija de fe, ahí entró la misericordia. Donde había apertura, ahí hubo sanación. Y dice el Evangelio que Jesús se extrañó de su falta de fe. Esta frase es impresionante. Jesús, que conoce el corazón humano, se maravilla del cierre interior de su pueblo. Se duele de esa incredulidad. Porque la falta de fe no es solo duda, es una negativa a recibir. Es una resistencia a abrirse a la verdad. Y esa resistencia priva al alma de lo que más necesita. Pero Jesús no se detiene. El pasaje termina diciendo que recorría los pueblos de alrededor enseñando. Aquí se revela la paciencia del Señor. Aunque lo rechacen, sigue amando. Aunque no lo reciban, sigue predicando. Aunque no crean, sigue sembrando. Jesús no se rinde. Y eso también nos da esperanza. Incluso si hemos sido como Nazaret, incluso si hemos tenido momentos de dureza o indiferencia, Cristo sigue caminando cerca, sigue buscando, sigue llamando, sigue ofreciendo su luz. Este Evangelio nos deja una invitación muy clara. Recuperar el asombro,
Abrir el corazón, no cerrar la puerta por prejuicios, no reducir a Dios a lo que creemos conocer, porque Jesús sigue pasando por nuestra tierra, por nuestra rutina, por nuestra vida cotidiana. Y ahí puede estar el milagro más grande, reconocerlo, creerle y recibirlo. Vayamos, hermanos, a compartir la palabra de nuestro Padre. Iluminemos juntos nuestro camino en nombre de Jesús. Así sea.